Estamos a viernes, inicio de otro fin de semana y qué buen momento para que nos visite Saúl Méndez para tocar varios temas interesantes. Suntrax, también pues políticamente ustedes como partido se están oponiendo a lo que está sucediendo en la Asamblea con este tema de las reformas electorales. También vamos a hablar de construcción un poquito más adelante, Saúl. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Suntra como partido no. Suntra como sindicato el Frente Amplio por la Democracia ha hecho un planteamiento. Claro. Del cual somos parte también, miembros de Suntra, sí. En realidad este país está en una profunda crisis y esta crisis es institucional, eso lo venimos denunciando hace rato. Y estamos frente a un Estado fallido que no es capaz de resolver los problemas de la población, pero que lo que conocemos como la partidocracia y sus dueños van creando toda una serie de normas, leyes, etcétera, que protege las formas inadecuadas con las que se viene practicando una pseudodemocracia en el país. Este es el caso de la reforma electoral, donde cada año una comisión de distintos sectores representativas del país y propios miembros de partidos políticos se sientan a discutir reformas que ayuden a mejorar la llamada democracia. Y resulta ser que se estaba planteando de la Comisión de Reforma Electoral, salió un anteproyecto en el que se planteaba limitar los financiamientos, porque los financiamientos es una fuente de corrupción permanente, primaria, diría yo, y que además es una situación en la que puede entrar plata del narcotráfico, como se ha denunciado con anterioridad, y así ha sido corroborado, y obviamente se había planteado que en los circuitos, cualquiera fuese, el candidato a diputado tuviese derecho a recibir 50 centavos por elector en el circuito. Estos bárbaros han aprobado, y cuando me refiero a estos bárbaros me refiero a la comisión que está discutiendo el tema en la Asamblea, han aprobado que son $5. Eso pero todavía no se ha aprobado. Bueno, se aprobó en primer debate, pero tú sabes cómo es toda esta historia, ¿no? Ahora, dice el diputado José Muñoz, Ajá, que 50 centavos es una cantidad ridícula. Claro, para alguien que reparte casa, carro y demás, 50 centavos es una situación ridícula. Ahora, ¿tú piensas que sí se podría incrementar, pero de una manera moderada, o simplemente no hay que tocarlo? El punto es que eso está sin control hoy día. Y como dije, y como todo el país sabe, la campaña pasada, escandalosamente corrupta y clientelista, se repartió de todo. Casas, carros, se repartió bolsas de comida. Ahora, Saúl, esto no es nada nuevo. Esto sigue repitiéndose queremos cambiarlo. Y otra vez. Queremos cambiarlo. O sea, si queremos una mejor sociedad y queremos un mejor país y queremos una real democracia, deben cambiar las cosas que no nos sirven. Y el clientelismo no nos sirve en este país. ¿Cómo se cambiaría? Bueno, difícilmente teniendo los mismos actores que están en la Asamblea de Diputados, puede cambiarse el status quo reinante, porque de la misma manera en que se plantea limitar esta situación, cuando tú presentas el proyecto de ley, que es la burla que siempre hay de la Asamblea con los ciudadanos, ellos allá quedan aprobando lo que les da la gana. Y finalmente, cuando estas leyes son de aspectos sociales, la población se revela y sale a la calle a enfrentar ¿a quién? A quien con su voto está gobernando. Entonces, es, por decirlo menos, inverosímil que yo elija a alguien para que me represente en la Asamblea y que ese alguien lo que hace es representar los intereses de su bolsillo o del grupo económico que lo apoyó. Y eso es lo que está ocurriendo en la Asamblea de Diputados, no hoy. Por eso es lo del Estado fallido, es lo que viene ocurriendo hace rato, y por eso es que los problemas generales de la población no se atienden ni se resuelven, porque aquí prima la corrupción, prima el atraco al erario público, a los negociados que salen como contratos del erario público al sector privado y demás, y todo esto es una combinación que no permite en realidad una participación democrática de las elecciones. Las elecciones no pueden ser plata, las elecciones tienen que ser un acto ciudadano de conciencia. Esto va a sonar un poco feo, pero ¿no hay un electorado corrupto también y clientelista que se presta para que sin duda esta rueda gire y siga caminando? El sistema como sistema, desde el punto de vista ideológico y político, educa a la población para que crea que eso es lo correcto. Pero ¿no será que le hace falta más educación precisamente? Por supuesto, a la organización y educación política, porque no la hay. Aquí hay clientelismo politiquero. Tú ves que aquí no hay concepto del debate de la idea, de los elementos necesarios para la discusión
de qué queremos, para dónde vamos como sociedad, sino lo que tú ves es que cuando tú vas a hablar con el ciudadano común de problema electoral, lo que queda pidiéndote es plata. Por lo que tú me estás porque diciendo, eso es lo que los partidos políticos durante la historia en este país han querido educar a la población de esa manera. las Así que hay que esperanzas cambiar entonces eso. pareciera que no son muy alentadoras. Y por lo que tú me estás diciendo, pareciera que este aumento de 50 centavos a 5 dólares va a pasar. Sin duda, las campañas presidenciales podrían contar con 15 millones para cada una, en el momento de recaudar también fondos, y no solo queda allí, sino también hacen uso del financiamiento público. Otra denuncia que es importante decir es que del financiamiento público, los 5 partidos que hoy están inscritos se llevan casi el 98%, se lo repartieron para ellos, y dejan un 2% para el que se vaya a inscribir de la cuota, por los independientes. de lograr ustedes cumplir con la cuota e inscribir el partido una vez más. ¿No se benefician de alguna manera ustedes también de esto? No lo favorece, mejor dicho. Como te decía, los 5 partidos tradicionales hoy, de ese presupuesto que debe dar el Tribunal Electoral, se llevan el 98% para esos 5 partidos y dejan un 2% para cualquier nuevo partido y los independientes. O sea que tendrán la regla es decir, tendrían salvaje. Tendrían ustedes que lograr la inscripción y esperar entonces al 24. Competir en esas condiciones desiguales, primero que nada. Claro. Ver si esa competencia te permite sobrevivir. Sobrevivir, cosa que no sucedió en la elección pasada. Así es. ¿Te das cuenta? Entonces, en verdad, de allí la necesidad, a nuestro entender, de una constituyente originaria autoconvocada por el pueblo, barriendo la podredumbre que hoy nos gobierna. ¿Y quiénes nos gobiernan hoy? Los mismos partidos tradicionales de siempre, con lo mismo que financian detrás, ¿verdad? Y que después no pasa nada. Estaba leyendo hace poco que un proceso muy importante que le llevaban a uno de los 105 ultramillonarios de este país, dice que ya lo archivaron por problemas de forma. Entonces, esto es increíble simplemente. Ahora, Saúl, hace poco la ley 61, creo que era la ley de educación sexual, etcétera, hubo que aguantarla, porque el pueblo se lanzó a las calles, hubo una manifestación multitudinaria y pues dijeron los diputados, ¿sabes qué? Vamos a mantener esto aquí stand-by, como se dice. ¿No podría pasar lo mismo con este tema del incremento de la cuota electoral? La verdad es que... ¿Qué va a hacer el FAT, por ejemplo? ¿Qué va a hacer Suntrax al respecto? La verdad es que es penoso hacer ese tipo de comparación. ¿Sabes por qué? Porque precisamente la ley de educación sexual y reproductiva, que es necesaria para la sociedad... yo me refiero a la presión que puede ejercer entiendo la sociedad, la comparación. Entiendo la comparación cuando la población se organiza y lucha. Exacto. No, yo entiendo. Pero lo que te quiero decir es que el atraso en este país es tan grande que inclusive ese tema no se puede discutir por sectores conservadores. Cuando hay que dar pasos y avances en esa dirección, por un lado. Sin embargo, el método yo lo entiendo. Cuando el pueblo se organiza y lucha, es capaz de hacer retroceder ley, como la ley Chorizo, ¿verdad? Como las ventas de la tierra de Colón, como una serie de elementos. Ahora, que los diputados estén haciendo esto es un elemento para que la población se sienta ofendida y salga a la calle, etcétera, no creo. No obstante, hay un descontento generalizado en la población y en ciencias sociales cualquier cosa puede ser el detonante y obviamente tendremos que seguir haciendo lo que venimos haciendo educación, organización y lucha de manera tal de poder llevar y elevar los niveles de conciencia de la población. Quizás el electorado diga, bueno, con la aprobación de esta nueva ley puedo preguntar más qué hay para mí en medio de una elección. Sería simplemente... Digo, da pena, ¿no? Da pena, pero es nuestra realidad. Es una realidad que debemos entenderla, pero que a su vez debemos aportar para transformarla y cambiarla. Claro. No tiene solo sentido entenderla, sino transformarla y cambiarla. Mira, esto que estamos hablando lo saben los magistrados del Tribunal Electoral, lo sabe la Fiscalía Electoral, lo saben los partidos políticos, o sea, lo saben todos. Ellos saben que el clientelismo es una forma de corrupción, pero lo practican todos cuando están en campaña electoral. Todos parecieran mirar para otro lado. Sí, les conviene porque en la medida en que no haya un pueblo consciente, políticamente organizado y que sea capaz de poder desarrollar su propia fuerza, que eso es lo que representa el pueblo, es un poder dormido, manipulado, ¿verdad? Cuando ese pueblo despierte y pueda tener la rienda de su destino, entonces este tipo de sinvergüenzuras no deben ocurrir. Ahora, Saúl, hemos visto en el pasado, y quiero girar un poquito ahora del FAT a Suntrax, hemos visto en el pasado a Suntrax
pues más beligerante, más activo en las calles, protestando por las situaciones que se dan en el país de justicia, de economía, etcétera. Últimamente han estado un poco más aplacados, como se dice. Yo diría, lo más reciente ha sido, o lo último, lo de Minera Panamá. No, ¿Qué ha pasado? yo diría que no es eso. Lo que Suntra tiene sobre él, y yo voy a hacer la excepción con ustedes, es tendido claramente un cerco informativo. Yo te puedo decir, por ejemplo, que huelgas en la industria de la construcción hay de forma permanente. Pero ya es una noticia, me explico. Las acciones que nosotros convocamos, podemos buscar los actos que hemos convocado y tú ves que eso no es noticia. Es más, si este medio no estuviera abierto, nosotros no tenemos posibilidad de salir al aire a hablar a la población. Y es que todo esto tiene que ver con la matriz de los dueños del país. No los llaman de los otros medios a entrevistas para las dos grandes hablar del cadenas tema. de televisión de este país, por llamarla de alguna manera, o la más vieja para identificarla de alguna manera, se matricularon con parte de los dueños del país para darle una hoja de ruta en este quinquenio a lo que ellos concebían debe ser Panamá. Y dentro de esa hoja de ruta estaba, por un lado, aislar un sector de la sociedad que no es igual a ellos, a los partidos políticos tradicionales, ni se puede dejar manipular por los dueños del país. Ni piensan igual. Así es, ni pensamos iguales ni actuamos iguales. Entonces la idea es cercar la información, por un lado. Por otro lado, nosotros en silencio, pero en un silencio, digamos, impuesto, venimos haciendo lo que nos corresponde. Nosotros logramos, en el periodo que acaba de pasar, de 4 meses, inscribir 57.000 personas al FAN. Hemos hecho el Congreso Constitutivo, perdón, el Congreso de CONUSI, hemos realizado las elecciones internas de Suntra, estamos preparando el Congreso de Frenadeza, es decir, seguimos organizando nuestra fuerza y seguimos, obviamente, actuando. Ok, están activos, pero no hay mucha divulgación entonces. Se acaba de formar la coordinadora, por ejemplo, comunal, Federico Brito, ¿verdad?, que es una coordinadora nacional de organización comunal. Pero claro, todas esas expresiones de organización no tienen Saúl, el privilegio me están de ser pidiendo tiempo ya formada. y no te puedo dejar ir rápidamente Ajá. para que me hables de lo que sucedió en Costa del Este en un minuto. El muro que se cayó. Bueno, yo lo que digo allí es que las autoridades de parte administrativa deben ordenar una investigación. Creo que los peritos lo tiene la Universidad Tecnológica y debe investigarse la calidad del muro. Es cierto que estaba construido desde hace tiempo, este muro. ¿Y que esto pudo haber sido la variante para que sucediera este accidente? Es relativo. Cuando tú construyes un muro, él tiene que tener la capacidad de sostener el peso de lo que tú vayas a depositar en él, ya sea un relleno o cualquier otra cosa. Pero como tú ves allí, hay que ver si el muro ese tenía el espesor, si los cables estaban bien tensados, si tenía la resistencia para la cantidad de relleno que se había hecho, pero eso es un estudio técnico. Hay que esperar entonces el resultado de la investigación. Debe haber una investigación desde el punto de vista administrativo. Puede ser la alcaldía, hay que ver si había permiso de construcción, si se cumplió con los planos, puede ser la ANAM con el estudio de impacto ambiental, inclusive puede haber responsabilidades penales. ¿Suntrac no participa en estas investigaciones? No participamos en este tipo de investigaciones porque primero no nos corresponde y segundo, el personal técnico debe ser un personal nombrado desde el punto de vista pericial para que haga esa Pero ustedes situación. sí piden un informe de los resultados. Por supuesto que sí. Este proyecto que no arrancó más que el muro, porque hay otros proyectos que están en construcción a los lados de ese área, pero ese área no ha construido el proyecto que iba allí. O sea, estaba expuesto desde Estaba hace mucho expuesto tiempo. hace algún tiempo, claro, eso expuesto, la lluvia, se filtra en el agua, eso genera peso también. Habría que ver técnicamente qué ocurre. No me atrevería a hacer una aseveración Muy bien. directa de ese tema. Saúl, como siempre, pues un gran placer conversar contigo y escuchar tus planteamientos. Gracias por la oportunidad. Saúl Méndez con nosotros acá esta mañana en Next Noticias. Vamos a la pausa. Al regresar está RAC, está el ingeniero José Isabel Blandón también con su análisis político, así que ustedes permanezcan aquí con nosotros esta mañana de viernes. Feliz fin de semana.